Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sean a esta presentación de dos revistas estrellas que tiene la Universidad Católica, la revista Punto Cero y la revista Yachay, perdón. Primero, un fuerte y fraternal saludo para nuestras autoridades, Magíster Pablo Camacho, director académico de sede. Bienvenido, Magíster. Magíster Ruth Riskovsky, nuestra excelentísima rectora de sede. Y me permito también presentarles a nuestras autoridades en Testera, nuestros expositores también, Padre Manuel Hurtado, presidente de la Facultad de Teología. Un aplauso, por favor. También está con nosotros Magíster Grisel Bolívar, directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, además de directora de la carrera de Comunicación. Un aplauso, por favor. También nos acompaña el doctor Ramiro Lobatón, coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales. Un aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros el doctor Joaquín Chacín, docente a tiempo completo y docente investigador de la carrera de Derecho. Está con nosotros la magíster Andrea Vargas, ella es docente a tiempo completo de la carrera de Psicología e investigadora también del SICS. Y por último, pero no por eso menos importante, está con nosotros Micaela Pereira. Ella es egresada, es licenciada de la carrera de Comunicación Social e investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales. De esta manera damos inicio a este importante y ameno evento y quiero invitar a dirigirnos unas palabras a la magíster Grisel Bolívar Vallejo, directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. Muchas gracias, estimadas autoridades, magíster Ruth Riskovsky Arraya, nuestra estimada rectora, tan querida en nuestra universidad, magíster Pablo Camacho, director académico de sede, por supuesto al padre Manuel, que siempre está presente en actividades académicas, presidente de la Facultad de Teología, bueno, y a los colegas que nos acompañan hoy, por supuesto también a nuestros estudiantes y docentes. Yo quisiera empezar muy brevemente, voy a tratar de no extenderme porque entiendo que la fortaleza de este evento en realidad es la investigación y las investigaciones que vamos a compartir a partir de estas dos publicaciones importantísimas que tiene la universidad, como son la revista Punto Cero y la revista Yachay. Quisiera mencionar, decía, que este es un momento muy significativo, puesto que la revista Punto Cero es un referente a nivel latinoamericano de la investigación en comunicación social. Es una revista indexada que ha recorrido ya 49 ediciones, nos acercamos ya a la edición número 50 y esto es un recorrido importantísimo. Ustedes que son estudiantes realmente no tienen idea de lo que significa esta revista en este momento. Estoy segura que a medida que vayan avanzando en su proceso formativo van a entender la verdadera dimensión de aquello. Y celebramos esta publicación también acompañando los 35 años de nuestra carrera. Compartimos también hace muy poco en el marco de esta celebración la experiencia vivencial de dos tesis de grado que fueron premiadas a nivel internacional. En el marco de la celebración también hemos integrado a la presentación de la memoria del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas, donde tenemos importantísimos aportes de investigadores de la comunicación. Hablamos de docentes y estudiantes también de nuestra carrera. Ayer hemos presentado la revista Perspectiva Financiera, una revista periodística enfocada en el periodismo de especialización en el ámbito financiero. Otro aporte significativo vinculado también a la investigación, aunque en el ámbito del periodismo y en un nivel todavía inicial de la carrera. La investigación entonces para nosotros es realmente fundamental. Consideramos que como toda universidad
pues uno de los pilares que nos sostiene es la investigación. Y esto, por supuesto, está en el marco del modelo institucional. En esta publicación, decíamos que ya es el número 49, vamos a encontrar algunos artículos fundamentales, interesantísimos, como el de Micaela Pereira Aquino, que nos acompaña acá. Cabe resaltar que Micaela es una reciente titulada, se ha titulado con una tesis 100 y bueno, pues es un orgullo para la carrera tenerla acá. Su tesis, que ha, digamos, la ha descrito en un formato de artículo científico, titula Princesas Disney del Palacio a la Yachta, consumo cultural desde la perspectiva transgeneracional de mujeres en Cochabamba. Aborda resignificaciones de lo que nos ofrece la industria cultural en contextos locales y transgeneracionales. Miren qué enfoque tan interesante. Tenemos también en la revista la publicación de Marta Rosa Paz Burgos, Ventaja femenina en la Universidad Boliviana versus prácticas sociales, discursos y relaciones de género. Una reflexión contrastada sobre la mujer en el ámbito académico y las barreras socioculturales. Sin duda va a ser también un aporte de reflexión a la gestión académica. Tenemos el artículo de Tatiana Maricel Pizarro, Tacones Lejanos, que de seguramente para aquellos cinéfilos ya les lleva un poco al contenido de esta investigación. Tacones Lejanos, representaciones en el debate del proyecto de ley de reparación histórica para personas mayores, travestis y trans en Argentina, un artículo que relaciona el ámbito del discurso y la legislación orientado al diálogo social. Por otro lado, tenemos un artículo de coautoría elaborado por Carl Vladimir Mena Farfán, Óscar Calixto de la Rosa Feyó, Ruperto Arroyo Coico, José Martín Mogollón Medina y Aníbal Mejía Benavides. El artículo es titulado Estrategias de comunicación política y fidelización del electorado en la era digital. Un tema que de seguro es muy importante reflexionar más aún en un contexto como el que se aproxima para nuestro país. Finalmente, el artículo de Luis Ernesto Faringo Cabezas, Comunicación interna de las dimensiones a los canales, con una reflexión académica en el ámbito de la comunicación en las organizaciones. Como ven, es un panorama nutrido con diferentes enfoques, aportes que muestran lo que es la diversidad en el campo de la comunicación, de las temáticas que pueden ser investigadas. Quiero destacar la relevancia de la revista Punto Cero como un aporte científico a la investigación de la comunicación, pero de igual manera como una valiosa palestra para jóvenes investigadores que gracias a esta oportunidad pueden ser citados y referenciados a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional también por sus investigaciones. Esto es algo fundamental y muy difícil de conseguir a veces para un joven profesional. En esta edición también vemos la diversidad del aporte investigativo en ámbitos como el consumo cultural, el pensamiento crítico, la comunicación política y otros. Refleja de igual manera la diversidad de miradas que ofrece la disciplina de la comunicación, desde donde es posible conocernos mejor como sociedad y como seres humanos. La reflexión académica desde la perspectiva de la disciplina es sin duda un espejo, pero es también un camino de encuentro, un aporte significativo para nuestra carrera, para nuestra universidad. Finalmente, yo quiero agradecer a quienes han sido parte del trayecto de esta revista tan importante para nuestra carrera, desde aquel primer número que salió como realmente un hijo pródigo, con algunas dudas, pero también con muchas certezas, y que gracias a todo el esfuerzo puesto por quienes han aportado a lo largo de su consolidación, hoy se constituye en un referente a nivel latinoamericano. También quiero agradecer particularmente al doctor Camilo Kunstek, que es quien está a cargo en este momento de la revista y quien ha estado impulsando estos últimos años también su consolidación y por supuesto nuestras autoridades, porque sin ese apoyo decidido definitivamente no podríamos seguir con este empeño tan importante para nuestra carrera, para nuestra universidad. Mirarnos a través de la investigación sin duda nos va a llevar a ser mejores personas, mejores profesionales y aportar desde donde nos toca a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Grisel. Lo importante de estos eventos
precisamente es eso, poder ver hacia atrás y darnos cuenta cuánto se ha caminado desde entonces. Y sin duda, como mencionaba la magíster, si bien ha llovido, desde entonces podemos ver un crecimiento y un espacio de reflexión consolidado en nuestra universidad. Vamos a pasar a la presentación de la revista Punto Cero y para eso les voy a explicar la dinámica que vamos a tener. Cada uno de nuestros disertantes, expositores, articulistas, tiene 10 minutos para desarrollar su presentación, su comentario. Faltando 2 minutos para finalizar el tiempo, o Magíster Alfonso o el doctor Camilo les van a poder hacer una seña para que ya vayamos cerrando la idea y podamos finalizar a tiempo nuestras presentaciones. Sin más aclaraciones, cedo la palabra a Magíster Andrea Vargas, investigadora del Centro en Investigación en Ciencias Sociales y docente a tiempo completo de la carrera de Psicología. Adelante, Magíster. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, a nuestras autoridades, plantel docente, investigadores, estudiantes y público en general. Agradezco la oportunidad de presentar este comentario acerca del reciente número de la revista Punto Cero, el cual presenta un panorama rico y diverso de investigaciones actuales en el campo de las ciencias sociales y la comunicación, abordando temas de gran relevancia en el contexto contemporáneo latinoamericano. A través de sus 6 artículos se evidencia un interés marcado por comprender las dinámicas culturales, sociales y políticas desde perspectivas innovadoras y transdisciplinarias. El número incluye una profunda exploración de los derechos y la reparación histórica para las personas travestis y trans en Argentina. Tacones Lejanos de Tatiana Maricel Pizarro analiza las representaciones sociodiscursivas que emergieron durante el debate legislativo del proyecto de ley para la creación de una pensión reparatoria destinada a personas mayores travestis y trans. Empleando el análisis crítico del discurso, Pizarro revela cómo los discursos legislativos reflejan procesos históricos de exclusión, transfobia institucional y violencia estructural. En una línea investigativa diferente, pero igualmente relevante, este número de Punto Cero también se adentra en el mundo de las representaciones mediáticas y el consumo cultural. Princesas Disney del Palacio a la Yacta, de Aldana Pereira, realiza un análisis transgeneracional sobre cómo las narrativas de Disney son consumidas y resignificadas por mujeres en Cochabamba. A través de metodologías cualitativas, el estudio revela cómo estas representaciones influyen en la construcción las tensiones entre los ideales tradicionales y las realidades sociales contemporáneas. Continuando con el enfoque en las cuestiones de género, la revista presenta un análisis de las desigualdades que enfrentan las mujeres científicas en Bolivia. Prácticas sociales, discursos y relaciones de género en el entorno universitario y laboral de las mujeres científicas en Bolivia, de Marta Paz Burgos, denuncia los discursos limitantes que perpetúan relaciones de poder desiguales en entornos académicos y laborales, resaltando la persistencia de barreras estructurales que dificultan el desarrollo profesional de las mujeres en la ciencia. El número también aborda el impacto de la tecnología en la educación. Inteligencia artificial y el pensamiento crítico reflexivo en estudiantes de educación superior de la región Ica, de Romaní Pilpe Guillermo, utiliza una metodología cuantitativa correlacional para analizar cómo el pensamiento crítico potencia la interacción efectiva con tecnologías como la inteligencia artificial. Los hallazgos sugieren que fomentar estas habilidades es clave para aprovechar el potencial educativo de estas herramientas y preparar a los estudiantes para un futuro cada vez más digitalizado. De igual manera, la revista explora las dinámicas de la comunicación política en la era digital. Estrategias de comunicación política y fidelización del electorado en la era digital, de Carmena Farfán, Óscar La Rosa, Ruperto Arroyo, José Martín Mogollán y Aníbal Mejía, analiza cómo las estrategias tradicionales deben adaptarse al entorno digital para conectar con audiencias más jóvenes e interactuar eficazmente con los votantes. Este artículo utiliza un enfoque observacional combinado con análisis
de contenido, ofreciendo insights valiosos sobre cómo los políticos pueden construir relaciones duraderas con sus electores en el cambiante panorama mediático actual. Finalmente, Comunicación interna, de las dimensiones a los canales, de Luis Ernesto Farinango, aborda la comunicación interna en las organizaciones desde una perspectiva que va más allá de la mera transmisión de información. Mediante un ensayo reflexivo, el autor explora cómo la comunicación interna se manifiesta en dimensiones como el trabajo en equipo, el liderazgo, la resolución de conflictos y el endomarketing. El artículo subraya que una comunicación interna efectiva implica procesos de escucha, diálogo y entendimiento mutuo, siendo fundamental para el logro de objetivos organizacionales y la construcción de un clima laboral positivo. En conjunto, estos estudios demuestran la complejidad de las dinámicas sociales y la importancia de la comunicación en diversos ámbitos, ya sea analizando el impacto de productos culturales, las barreras de géneros en la ciencia, la lucha por los derechos de la comunidad trans, la relación entre tecnología y pensamiento crítico, las estrategias políticas en la era digital o la comunicación dentro de las organizaciones. Los artículos resaltan la necesidad de comprender las perspectivas de los actores sociales, identificar las estructuras de poder y desigualdad y desarrollar estrategias de comunicación inclusivas y efectivas para generar cambios positivos en la sociedad. Las metodologías empleadas, que combinan enfoques cualitativos y cuantitativos, evidencian la riqueza de la investigación social en la exploración de estos fenómenos complejos. Este número y los que le anteceden son una lectura imprescindible para investigadores interesados en temas contemporáneos que impactan directamente en nuestras comunidades, logrando que la revista Punto Cero se posicione como un espacio académico comprometido con temas sociales críticos e interdisciplinarios. Gracias. Muchas gracias, Magíster. Vamos a pasar a nuestra primera articulista. Ella es la licenciada Micaela Pereira Aquino, quien nos va a hablar de su investigación Princesas Disney, del palacio a la yachta, consumo cultural desde la perspectiva transgeneracional de mujeres de Cochabamba. Licenciada, tiene 10 minutos para desarrollar su exposición. Bueno, muchas gracias, Eddie, por la presentación. En primer lugar, muy buenas tardes a todos los presentes, a nuestras distinguidas autoridades, a todos los reconocidos investigadores y autoridades que me acompañan en esta mesa y, bueno, por supuesto, a todos los que han sido parte de esta formación de la revista Punto Cero, de este número, y, bueno, también a los estudiantes que aquí nos tienen observando y escuchando todo lo que vamos a decir acerca de los artículos y de este número, que me parece bastante interesante. En primer lugar, bueno, muchos se preguntarán por qué hablar de las princesas Disney cuando hay otras muchas problemáticas que se pueden tocar. Pero, Alfo, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, primero quisiera hablar un poco sobre el contexto. Cuando estamos realizando la tesis, muchos nos dicen, hagan la tesis sobre algo que les apasiona, sobre algo que les guste. Y bueno, algo que siempre me ha gustado es la animación, justamente. Y yo me preguntaba, ¿qué investigación puedo hacer sobre animación que tuviera un enfoque totalmente diferente? Y bueno, también quería hacer una investigación basada en género, cómo las mujeres se sentían representadas en algún tipo de películas de animación. Investigando un poco más, haciendo el estado del arte, pude ver que había muchas investigaciones alrededor de lo que es Disney, específicamente sobre las princesas de Disney. Y bueno, de aquí surgió de Princesas Disney, del Palacio a la Yacta, el consumo cultural desde la perspectiva transgeneracional de las mujeres de Cochabamba. Que bueno, la idea de esta investigación era principalmente mostrar cómo las mujeres se sentían identificadas o no a través de estas películas. En las diferentes investigaciones que yo había podido ver y, bueno, analizar, pude ver que se tenía un análisis un poco cerrado acerca de estas películas, debido a que se las veía o se las analizaba desde la perspectiva de ver a estas protagonistas solamente como qué características de las mismas no cumplen con los principios de la teoría feminista. Netamente era un análisis enfocado en análisis de contenido en su mayoría de las veces, o en otras era
simplemente ver las perspectivas de los niños o de las madres, pero viéndolos como solo eso, como niños pequeños que no entienden y que pueden ser fácilmente manipulables por estas películas, o por otro lado, de las madres que en ningún momento se las menciona como que habían sido niñas que habían consumido estas películas cuando eran pequeñas. Por lo tanto, lo que yo quise hacer era ver esta perspectiva transgeneracional que pudiera tomar todo este conocimiento tanto de las hijas como de las madres y al mismo tiempo que éstas pudieran hacer un diálogo conjunto. Alfo, por favor. El siguiente. Bueno, entonces se trata de tener este reanálisis de otras investigaciones y un diálogo entre estas generaciones y poder hacer un análisis colectivo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo hice esto? Esta es una investigación netamente cualitativa que se basó en un grupo de Facebook llamado Girl Support que alberga a distintas mujeres de Bolivia. Yo solamente me enfoqué en las mujeres de Cochabamba y bueno, estas mujeres tenían que cumplir las características de tener entre 18 y 25 años y que les gustaran las películas de animación. Posteriormente, estas mujeres podían venir a una reunión que vamos a tener en la que íbamos a ver las películas y les pedimos que por favor invitaran a sus madres, a sus abuelitas, a sus hermanas mayores que tuvieran hijos, por sobre todo, para tener distintas versiones de distintas generaciones. Una vez que hicimos este análisis de las películas, tuvimos un espacio en el que hicimos una especie de juego, un tarjeteo, en el que les iba preguntando qué características les parecían importantes de las princesas, con qué características se sentían identificadas, con qué características no, qué principios o qué valores les parecían importantes de estas princesas y qué valores también tendrían que cambiar y cómo es que estas princesas de alguna u otra forma las hacían sentir identificadas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los resultados más característicos o los resultados que han destacado más dentro de toda esta investigación es justamente que las mujeres han podido resaltar que, bueno, ven distintos tipos de feminidad dentro de estas protagonistas. Por ejemplo, uno pensaría que Cenicienta es una mujer netamente sumisa, pasiva, que su única meta es casarse para poder tener un fin a su agonía, que era su madrastra. Sin embargo, las mujeres vieron mucho más allá. No solamente era una figura bonita, sino también era una figura fuerte porque se encargaba de distintas tareas de la casa sin ni siquiera verse cansada. Al mismo tiempo era una figura resiliente, era una figura que era compasiva, que era responsable y que no solo necesitaba de un hombre, sino que ella tenía fe, esperanza de que algo podría ser mejor. Y al mismo tiempo las mujeres veían esto reflejado en las relaciones de violencia que tenían muchas mujeres. Estas mujeres que al ser abusadas por sus maridos o por el mismo contexto social machista, buscaban una solución acudiendo a otras personas que las pudieran ayudar, no necesariamente un hombre, sus amigas, sus familiares, y de esta forma podemos ver que estas películas de animación muestran mucho más que solamente aspectos bonitos o aspectos infantiles, sino que muestran la realidad de muchas personas. Al mismo tiempo vieron otras distintas características entre Mulan, que no solamente era una princesa fuerte, sino que también era una princesa compasiva. Lo mismo con Anna y con Elsa, que eran perspectivas totalmente diferentes de lo que significa ser mujer. Para ellas, ser mujer no solamente consta de tener rasgos masculinos o femeninos, sino que es algo mucho más complejo. Puede ser una mujer alguien que se vea masculina, pero al mismo tiempo, no sé, le guste hacer las tareas del hogar, le guste tener hijos. Esos temas son bastante relevantes para las mujeres y se plasman en estas mismas películas. Al mismo tiempo, hemos visto que estos resultados, si bien se pueden complementar con los resultados de otras investigaciones, también aportan mucho más, dando un análisis mucho más nuevo, porque agrupan perspectivas de diferentes generaciones al mismo tiempo. Es decir, que conviven madres e hijas, madres que dicen, yo he visto esta película cuando era niña y después se la he mostrado a mi hermana, a mi hijita, cuando era mucho más grande, y ha tenido una significación totalmente diferente.
dándonos a entender que el cine no es solamente consumir la película una vez y nos queda ese mensaje, sino que la podemos ver una, dos o tres veces y cada vez que la veamos va a tener un mensaje totalmente diferente. Y eso es lo interesante dentro de nuestro terreno de la comunicación social. ¿Podemos seguir, por favor? Y bueno, como conclusiones más generales de la investigación, porque bueno, la tienen ya en línea, entonces pueden darle una ojeada un poco más a profundidad, es que bueno, los personajes han representado a las mujeres en distintas etapas de su vida. Había mujeres mayores que me decían, yo me sentía identificada con la Cenicienta porque era una persona que era muy paciente, que siempre hacía lo que le decían, pero al mismo tiempo me he sentido identificada después con Mulan porque siento que soy una luchadora. Entonces, las han representado en distintas etapas de su vida y no por eso significa que una princesa sea buena o que otra princesa sea mala, sino que cada una de estas princesas tienen características de lo que puede ser una mujer real. Y bueno, también la idea es con este estudio revalorizar los estudios de consumo cultural que, bueno, que tengan un acercamiento a la comunidad, porque mucho se está haciendo este análisis de contenido, pero creo que algo realmente interesante es hacer este análisis de contenido junto a la comunidad. ¿Qué es lo que nos dicen las personas? Porque somos comunicadores sociales, entonces hay que tener este acercamiento con la comunidad para poder entender a mayor profundidad qué es lo que nos están diciendo y cómo este producto que viene de otro lugar, viene de otra cultura, puede ser resignificado en nuestra propia cultura. Y finalmente, bueno, es entender que ser mujer es más que simplemente algunos estereotipos, algunos arquetipos, sino que es una construcción mucho más compleja que alberga más que aspectos masculinos y femeninos, sino que alberga aspectos históricos, culturales, contextuales, que hacen que este cúmulo de características forme una persona que ya no debería ser formada por esta idea de ser encasillada por lo que es femenino o masculino, lo que es bueno o malo, sino simplemente escucharla, analizarla, entenderla y ver su punto de vista desde su punto de vista y tal vez tratar de analizar nuestro propio punto de vista para crear una comunidad mucho más amena, mucho más respetuosa y al mismo tiempo mucho más unida. Y bueno, muchas gracias y muchas gracias a la revista Punto Cero por darme este espacio para compartir mi artículo de tesis. Muchas gracias, Micaela. Sin duda alguna, uno de los grandes aportes que nos presenta este número de la revista Punto Cero. Ahora nos vamos a permitir una desestructuración del programa porque uno de nuestros invitados, de nuestros articulistas, se encuentra en Concepción y debido a los problemas de conexión que tiene, vamos a adelantar su presentación, pues el tiempo de conexión que tiene es muy limitado. Les presento al doctor Dietmar Music, docente de la Facultad de Teología, quien nos hablará de su artículo No cortarás los árboles del campo. ¿Son acaso hombres para que los trates como a sitiados? Aportes para transitar del modelo extractivista boliviano hacia el cuidado de la casa común. Este artículo pertenece a la revista Yachay, pero por este factor que les comento, lo vamos a presentar en este momento. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un saludo fuerte y muy cordial desde Concepción. Espero que me puedan ver y escuchar. Sí, Sí, perfectamente. muy bien. Y tienen también la presentación en la pantalla, supongo, ¿no? También, doctor. Muy bien, muchas gracias. Así que ya avanzamos a la segunda lámina. Que muestra una foto de los incendios del año pasado que ha vivido Bolivia, con una cita de la Laudate Deum que dice que nos convertimos en seres altamente peligrosos, capaces de poner en riesgo la vida de muchos seres y nuestra propia supervivencia. Eso es un poco para comentarles el motivo por lo cual he escrito ese artículo. Es este gran dolor que yo tengo viendo que solamente en el último año se han quemado una superficie del tamaño de la isla irlandesa en toda Bolivia.
Y eso no ha sido una vez, sino los anteriores años casi igual. En la próxima lámina vemos también una cita que me gusta mucho de la Laudato Si, donde el mismo Papa muestra su tristeza por el hecho de que cada día desaparecen para siempre de este planeta entre 100 y 150 especies de animales, de plantas, que según el Papa dice, cada una en su forma alaba a Dios y las que desaparecen ya no pueden hacer eso. Y su consecuencia de eso, el Papa dice, no tenemos derecho de vivir así o de hacer eso. Eso muestra su compasión con la naturaleza que yo también comparto y eso ha sido un poco la motivación por escribir este artículo que me puso dos preguntas justo en estos 200 años de existencia de Bolivia como Estado. ¿Qué causó esta crisis tremenda actual que está viviendo el país, pero también todo el mundo? ¿Y cómo podíamos salir de esta situación? Y creo para indagar las causas de la crisis hay que diferenciar dos niveles. Uno es, digamos, la cuestión económica, social y política, pero la otra se queda en un nivel un poco más profundo, diría yo. Digamos, nuestra cosmovisión, es decir, la manera de ver a nosotros mismos, sobre todo en relación con la misma naturaleza y nuestro entorno. Yo me pasé en cuanto a la metodología en este muy conocido tres pasos metodológicos de la teología de la liberación, es decir, traté de analizar la situación de la crisis actual de Bolivia en cuanto sobre todo al tema ecológico, de discernir esta situación y de actuar o por lo menos sugerir unas formas cómo se podía actuar. Bueno, como ustedes saben todos, la situación está caracterizada por un extractivismo sin fin. Solo menciono yo el tema, por ejemplo, de la minería de oro, que trae con sí misma consecuencias fatales, tanto en cuanto a la ecología, pero también a la salud humana y a las relaciones sociales. ¿Qué significa discernir esta situación? Yo creo que el extractivismo, que se ha llamado la enfermedad holandesa, es decir, que es una maldición la riqueza en materia prima en el sentido de que el país no tiene que buscar otras soluciones y menos se ve obligado a diversificar la economía. Eso es uno de las grandes fallas que creo que tuvo los últimos gobiernos y al mismo tiempo un maltrato de la madre tierra a pesar de todas las lindas palabras que justamente estos gobiernos siempre estaban lanzando. Pero también creo que hay que discernir no solamente con con la actitud de nosotros siempre como iglesia sabemos cómo tiene que ser, lo que es correcto y no, sino con una mirada más bien autocrítica, porque ese paradigma tecnocrático que tanto critica el Papa en la Laudato Si, tiene, a mi parecer, también raíces que se basan en el cristianismo, en la Biblia, sobre todo en el cristianismo occidental y en consecuencia en la filosofía europea occidental. A lo que voy es todo el tema del antropocentrismo, es decir, esa idea que nosotros como seres humanos somos algo mucho mejor que los demás seres y que seamos, digamos, el culmen de la creación. Eso muchas veces se ha pensado y hablado en la iglesia, pero en la Laudato Si vemos que el Papa supera esta idea diciendo que todos somos parte de una cadena de vida, de una red de vida y que todo está interconectado. Un paso, a mi parecer, muy importante en cuanto a la teología sistemática que nos ayuda a tener otra actitud, porque yo creo que no se puede superar una crisis con las mismas medidas con la cual se lo ha causado. Y también discernir no solamente a la luz del Evangelio, como siempre decimos en la teología de la liberación, o a la luz de la doctrina social de la Iglesia,
sino en este caso también con la sabiduría de la Biblia hebrea. Y es por eso que he elegido como título una cita del libro del Deuteronomio, que tiene una consecuencia o una idea de sostenibilidad muy, muy interesante, pero que ahora no puedo explicar más de cerca así que les queda leer ese artículo. Pero la idea de que también en tiempos de crisis como es la guerra, el Dios de Israel exige de su pueblo una actitud de sostenibilidad y un pensamiento ecológico. Y al final también discernir esta situación con ayuda de la espiritualidad y las cosmovisiones de los pueblos originarios es algo a lo cual muchas veces nos invita, sobre todo Papa Francisco, en el Sínodo Amazónico, en este documento del Sínodo y también en la querida Amazonía. Solo para poner un ejemplo y comentarles que estoy aquí en Concepción junto con un grupo de 10 estudiantes bolivianos, 10 estudiantes alemanes en el marco de esta hermandad de parte de la diócesis de Hildesheim, un viaje de amistad con el tema de sistemas agroforestales. Es decir, son sistemas agroecológicos que tratan de mezclar el cultivo de árboles al mismo tiempo con frutas, con verduras, con cereales, cosa súper interesante a mi parecer que ya fue practicado por los incas, pero por mucho tiempo se la olvidó. También fue practicada con todo este tema de la tierra preta en varias regiones de la Amazonía, donde, como hoy sabemos, por ejemplo, en el Beni habían culturas mucho más avanzadas que siempre se pensaba, que se pasaron este manejo sostenible de la tierra. ¿No? Este sistema de sistemas agroforestales mejoran la biodiversidad, mejoran sobre todo los suelos, que también en Bolivia ya son muy degradados, y por eso se presentan como una solución también a corto plazo para, por ejemplo, mejorar la seguridad alimentaria. Son sistemas que no cuestan mucho en implementar en relación con, digamos, otras medidas como mega represas, etcétera, y pueden mejorar, yo creo, la situación, sobre todo en las regiones donde no se puede aplicar la agricultura industrializada, como en muchas regiones de las valles o del altiplano. Esos sistemas muy, muy interesantes que nos pueden ayudar de manera muy rápida, a mi parecer, y muy económica. Ya con eso ya estoy terminando, no, ni siquiera estoy mirando la hora, pero quizás también terminar con una cita del mismo artículo, porque, por ejemplo, otro paso, además de implementar sistemas agroecológicos o agroforestales en este caso, yo creo que Bolivia tiene muchas posibilidades en cuanto a una producción de energías renovables, cosa que, claro, en Europa se habla mucho más que todavía en Bolivia, pero si tomamos en cuenta la falta de combustibles, la falta quizás de corriente, de luz eléctrica, a pesar de que Bolivia tiene tantas posibilidades, por ejemplo, producción con el sistema fotovoltaica en el altiplano, producción de energía eléctrica con biomasa en las regiones del oriente, con molinos de viento. Yo creo que si hubiese una voluntad política, Bolivia podía avanzar mucho en eso, y también son sistemas que en relación con construcciones de fábricas nucleares o de megaempresas, son sistemas que en muy corto tiempo se puede implementar. Así que creo que con esto quizás también Bolivia podía llegar a este sueño de ser exportador de energía, en este caso de energías renovables. Con eso, bueno, ya me despido agradeciendo esta posibilidad de compartir con ustedes, invitándoles que lean el artículo y otra vez con un saludo cordial desde el trópico boliviano que es en este momento Concepción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por su participación, por el esfuerzo también de estar con nosotros. Y de esta manera damos paso a Magíster Marta Rosa Paz Burgos. Ella también nos acompaña a la distancia, se encuentra en Santa Cruz, pues es decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Evangélica de Santa Cruz. Además,
es investigadora de la Asociación Boliviana de Investigadores de Comunicación. Ella nos va a hablar de su artículo Prácticas sociales y relaciones de género en el entorno universitario y laboral de las mujeres científicas en Bolivia. Muchas gracias por su paciencia, magíster, y por estar aquí con nosotros también. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los que están ahí en el auditorio principal de la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba, un auditorio que conozco desde hace mucho tiempo porque siempre hacemos ahí eventos importantes de comunicación. En particular, quiero saludar a la magíster Grisel Bolívar, directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, y a las otras autoridades que nos acompañan en la testera, así como a los demás articulistas de las revistas que hoy se están presentando. Mi artículo, como ya lo dijo quien me precedió, titula Prácticas sociales, discursos y relaciones de género en el entorno universitario y laboral de las mujeres científicas en Bolivia. Combino aquí mi interés por la comunicación, es un ámbito que me interesa trabajar, por supuesto, esa es mi formación, por la lingüística, la filosofía de la ciencia y los estudios de género en el ámbito universitario y laboral, cuando cada vez son más las mujeres en las universidades y más las mujeres científicas en el mundo laboral. Así, el propósito que me puse fue identificar los discursos de género que tienen que sortear las mujeres de ciencia en Bolivia y cómo los sortean o los viven en razón de las prácticas sociales de género que han vivido desde niñas en un primer periodo de socialización, en un segundo periodo de socialización en adolescentes y luego ya en la etapa adulta. Entonces trabajé con el método cualitativo mediante cuestionarios a 32 mujeres científicas bolivianas afiliadas a la OWSD, que es la Organización de Mujeres de la Ciencia para el Mundo en Desarrollo. Con ellas, entonces, tratamos de ver cuáles son las prácticas sociales que ellas vivieron y cómo operacionalicé esas prácticas sociales, como los juegos favoritos durante su infancia, las actividades que hacían sus papás en casa y el oficio de su mentor o de su mentora de estudios. En cuanto a los discursos de género, estas mujeres me decían lo que escuchaban en la universidad y ahora en el mundo laboral, las ideas, los discursos que ellas han tenido que ir sorteando. Y las relaciones de género se analizaron desde la persona que ahora en el mundo laboral decide por encima de ellas, el apodo o calificativo que reciben en el ejercicio de su carrera o profesión y si perciben el mismo salario que colegas que realizan similar trabajo. Son 28 las ideas sesgadas por género que refirieron las mujeres entrevistadas con sus propias palabras. Lo que voy a decir aquí son palabras de ellas, ¿no? Que ellas refieren que han escuchado de sus pares masculinos. Que la universidad es un espacio para encontrar un esposo. Si se les permite ir a la universidad es para que no suceda la maldición de la soltería femenina. Así, el tránsito de las mujeres por la universidad perjudica a los hombres que sí realmente van a estudiar. Una vez la mujer se casa, debe destinar su tiempo al marido y los hijos. No se puede compatibilizar trabajo con maternidad. Es el hombre el que debe salir a trabajar. Las mujeres siempre deben verse y comportarse bien. No deben viajar mucho, no deben hacer muchos esfuerzos físicos. Las mujeres no siempre logran cumplir con trabajos y desafíos. La inteligencia de la mujer es manual, no es tan racional, por tanto no puede hacer investigación científica. No está mal cerrarle las puertas al mundo de la ciencia. ¿Por qué? Porque las mujeres son hormonales, no son muy racionales, son complicadas, es mejor no discutir con ellas. Incluso las mujeres que demuestran inteligencia y capacidad no pueden ni deben ocupar puestos de responsabilidad. Generalmente el hombre es condescendiente con ella. Entonces, si la mujer obtiene un cargo importante es por él y no tanto por la capacidad de ella. Las mujeres, por tanto, no deben exigir en el mundo laboral y se deben conformar con su situación laboral. Esas ideas, dichas por ellas mismas,
nos han permitido a nosotros identificar 6 categorías de discursos de género, varias de ellas definidas por la socióloga mexicana Marcela Lagarde, ¿no? Mujer como madre y esposa, mujer débil, mujer instintiva e irracional, mujer no apta para la ciencia, mujer invisibilizada y mujer sumisa. Teóricamente hablando, vamos a decir que la ventaja femenina, que es un término que utiliza la UNESCO para referirse a la sobrerepresentación de las mujeres en la matrícula universitaria de las carreras de pregrado, lo que está sucediendo no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, cada vez hay más mujeres en las universidades. En el caso de Bolivia se está chocando con los llamados techos de cristal, que también según la UNESCO son 3, ¿no? Un primer techo de cristal tiene que ver con el hecho de que si bien hay más hombres que mujeres en estos momentos estudiando licenciaturas, son menos mujeres que hombres las que siguen estudios de maestría y doctorado. El segundo techo de cristal se refiere a que los altos cargos directivos de la educación superior están todavía bajo tuición masculina. Y el tercero tiene que ver con las retribuciones económicas inferiores para ellas en muchos casos, incluso cuando sus pares están haciendo el mismo trabajo que ellas. Estos discursos, ¿no?, que he referido, no siempre son obvios, ¿no? A veces son muy sutiles, pero de todas maneras están presentes, porque las mujeres científicas nos los han dicho el año pasado, que los han sentido en su formación universitaria y ahora en el ámbito laboral. Ellas los enfrentan, los dejan pasar o los internalizan de diferente manera según las prácticas sociales que vivieron de niñas y según sus demás procesos de socialización cuando adolescentes y cuando adultas. Espero en realidad que este aporte, ¿no?, este estudio, estas conclusiones, aporten a estudiar esta problemática, a seguir investigándola y a tratar de que realmente se supere esta problemática desde la cultura. Agradezco mucho a la revista Punto Cero y a su actual director, Luis Camilo Kunstek, por haber acogido junto a su equipo de trabajo este artículo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magíster. Sin duda alguna, mucho que pensar que este tipo de discursos todavía sigan teniendo fuerza en nuestra sociedad, sobre todo en esta época. Que sea también una invitación a generar más espacios de diálogo y de investigación sobre este tipo de temáticas, que para eso también está la universidad, para poder coadyuvar a este tipo de problemáticas. Vamos a pasar con la presentación de la revista Yachay en su número 80. Para eso, el magíster Joaquín Chacín hará el comentario. Él es docente a tiempo completo de la carrera de Derecho y es miembro del Centro de Investigación en Ciencias Sociales. Adelante, magíster. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas, a las autoridades presentes, investigadores, docentes, estudiantes y público en general. Es muy grato para mí poder presentar la revista Yachay número 80, correspondiente al año 41. Casualmente, la revista tiene mi misma edad. Ambos nacimos en 1984 y continuamos vigentes y muy jóvenes, por lo visto, como si los años no hubieran pasado. Bueno, es grato, les decía, porque en mi calidad de editor de otra revista de la universidad, la revista jurídica de la carrera de Derecho, sé que es un trabajo arduo y desafiante el que está detrás de la producción de una revista académica. Todo el proceso de convocatoria, revisión, edición y publicación es bastante desafiante, complejo, y felicito entonces a todos los involucrados en esta faena, al director, padre Manuel Hurtado, a la editora Eileen Fiskerland, pero sin olvidar tampoco a todas las personas que están detrás, los revisores, pares académicos, distribuidores, autores, etc. Es un gran logro para la revista Yachay llegar a 40 años de publicación semestral ininterrumpida.
Es un logro también para la Facultad de Teología y obviamente para la Universidad Católica Boliviana en su misión de buscar constantemente la verdad mediante la investigación, la conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad. No me corresponde aquí hacer un repaso o presentación de cada uno de los artículos presentados en la revista. Esto lo podrán encontrar en la presentación que está a cargo de la editora en la misma revista. Pero yo me quiero abocar en este momento a comentar brevemente sobre lo que considero los principales temas del número y cómo esto dialoga con la misión de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo. Para recordar cuál es la misión que tenemos como universidad, voy a hacer lectura de la cita. Somos una universidad católica en salida que desde su identidad investiga éticamente, forma integralmente profesionales de calidad y brinda educación para la vida, interactuando socialmente en internacionalización, con responsabilidad social ambiental, aportando agentes de cambio humanistas para el desarrollo sostenible de la humanidad. Esta misión creo que conecta muy bien con los diversos artículos que se publican en la revista Yachay y que tienen que ver con tres ejes que me parecen fundamentales. El primer eje es la transformación educativa, la importancia de la educación para transformar la realidad. Los artículos que trabajan o que exponen la crisis ecológica boliviana, de los autores Lucas Cerviño y del modelo extractivista del doctor Dietmar Musik, subrayan la importancia de repensar nuestra relación con la naturaleza, un objetivo que se alinea con la responsabilidad social ambiental que promueve nuestra universidad. La educación se convierte entonces en una herramienta para cuestionar y superar paradigmas destructivos, promoviendo maneras sostenibles de producción y convivencia. La relación interna entre democracia y educación también es un tema mencionado en la medida que es un efecto beneficioso de la promoción de capacidades donde, cito, se contribuye a explorar un discurso renovado de formación ciudadana. Esos presupuestos están en el texto del doctor Ramiro Lobatón, que relaciona con la formación de agentes de cambio humanistas con valores éticos y espirituales para responder a los retos ecológicos y sociales de la humanidad y de nuestro país. Otro artículo que también dialoga con la transformación de la educación es el de Rodrigo Montes, donde su aporte sobre la reflexión filosófica abre espacio a la educación como un espacio para fomentar el pensamiento crítico, el diálogo intergeneracional y el respeto por la diversidad cultural, promoviendo agentes de cambio humanistas que puedan transformar su entorno. Desde otro eje de análisis que tiene que ver con una perspectiva interdisciplinaria, el análisis socio-retórico del artículo de Valdecir Gonzaga y Gustavo Albernaz, además de la investigación filosófica de Osman Choque Aliaga, aportan marcos teológicos y filosóficos importantes que complementan la misión educativa de la universidad, potenciando el pensamiento crítico, el diálogo entre tradiciones y la búsqueda de una ética compartida, que son pilares de una formación integral universitaria. Por último, otro eje que encuentro vinculado a la revista, a los artículos de la revista, es el compromiso con el desarrollo humano. Y aquí creo que todos los artículos, todos los textos que se publican en esta edición parten de una reflexión sobre los retos ecológicos, hasta el estudio de autores clásicos de una forma interdisciplinaria, con metodologías propias, convergen en la idea de formar individuos capaces de transformar su entorno mediante el conocimiento, la ética y la responsabilidad social, que nuevamente son valores fundamentales que promueve nuestra Universidad Católica Boliviana San Pablo. Con esto quiero agradecer la invitación y también felicitar a un nuevo número de la revista más antigua que tiene la universidad, y no es poca cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster. Qué importante es que nos quede eso grabado. Es un espacio para cuestionar. Alguna vez nuestra excelentísima rectora, en un evento que no recuerdo bien si era una graduación o una presentación de docentes de inicio del año, nos comentaba que es un espacio para cuestionar, pero no cuestionar porque sí, cuestionar por cuestionar, sino
cuestionar desde nuestros valores, desde la ética, para poder así generar cambios y que nuestros estudiantes sean en estos espacios los que más adelante generen cambios. Así que muchas gracias, doctor, nuestro querido abogado, el doctor Joaquín Chacín, por estas apreciaciones y claro, a nuestra excelente rectora que se hace presente con sus palabras siempre. Muchas gracias, Magíster Ruth. Vamos a dar paso a nuestro segundo articulista porque el primero fue el doctor Dietmar. Él es el doctor Ramiro Lobatón Patiño, es coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales. Él nos contará sobre su artículo Wolfgang Klafki y Henri Giroux, los principios del enfoque pedagógico crítico y constructivo y su contribución a la formación ciudadana. Doctor, el micrófono es todo suyo. Bien, quiero saludar muy fraternalmente a nuestras autoridades, muy especialmente a cada uno de los jóvenes que están sentados acá, ¿no? Y también a los que me acompañan en la testera. El trabajo que he presentado, que he escrito, es un trabajo de carácter filosófico, educativo. Y estoy frente a jóvenes que seguramente si empiezo a trabajar el texto filosófico van a decir, por favor, cálmese. Pero me gustaría quizá en esa reflexión tocar algunos temas de fondo. El primer tema que a mí me gustaría reflexionar en esta tarde es ¿por qué he tomado la decisión de escribir un texto que titula Los principios del enfoque pedagógico crítico constructivo y su contribución a la formación ciudadana? La motivación primaria ha estado justamente en esto que podemos llamar democracia. Nos guste o no, vivimos dentro de una sociedad. Y al interior de esta sociedad existen varios modelos. Y una de ellas es justamente lo que podemos denominar democracia. Y resulta que cuando empezamos a examinar con detenimiento cuál es la percepción que tienen los jóvenes de la democracia, les diré que no es de las mejores. De hecho, muchos de los jóvenes no creen en la democracia. Muchos de los jóvenes en cierta medida les pareciese que es mejor tener sistemas autoritarios. Muchos jóvenes piensan que es fácil agarrar la democracia y digamos, ponerla en un cajón, que no es válida, que no es importante. Pero resulta que aquellos que hemos vivido un poquito más, algunos añitos más, ¿no? Que hemos vivido en la década de los 70 del siglo pasado, podemos comprender que efectivamente la democracia no es una institución perfecta. Está hecho por seres humanos, es imperfecta, pero que en esencia nos da posibilidades para vivir en comunidad. Es decir, la democracia, a diferencia de otras formas de gobierno, nos permite a nosotros, ciudadanos jóvenes, ¿no?, tomar decisiones, dialogar y discutir en el espacio público para agarrar por nuestras propias manos el destino de nuestro país. Ahora bien, ¿por qué comienzo con esta reflexión? Porque resulta que desde los finales de los 80, particularmente desde los 90 del siglo pasado, Bolivia y otros países en América Latina recuperaron la democracia. Pero resulta que esta democracia que hemos recuperado, no le ha dado importancia a la formación de los ciudadanos. Y como ustedes verán, hay algunas personas o algunos grupos que consideran que la educación tiene que ser un mecanismo para adoctrinar a las personas. Hay otros que piensan que la educación tiene que ser siempre una educación autoritaria, donde nadie debe ir en contra de la autoridad. Entonces, frente a esa
perspectiva, hemos visto a los que nos dedicamos al tema de la democracia y de la educación democrática, que estamos frente a un gran peligro. La democracia se encuentra en crisis y que hay una necesidad de formar ciudadanos que sean realmente críticos, que sean capaces de ayudar con sus críticas, con sus observaciones, a mejorar esa democracia. Y eso, por lo tanto, el mensaje, si bien este es un texto de carácter filosófico, el mensaje es concreto, es justamente para los jóvenes, para los que van a agarrar esa batuta y al fin y al cabo van a ayudar a construir esa sociedad. Y la idea es que esa sociedad sea mejor de la que nosotros hemos tenido. Entonces, bajo ese esquema, he empezado a investigar qué autores, ¿no?, trabajan sobre este tema. ¿Qué autores reflexionan sobre la importancia de formar una ciudadanía crítica? Y ahí he encontrado a dos autores que ustedes pueden ver allá en la foto. Un señor llamado Wolfgang Klafki, un pensador, un pedagogo alemán. Y al otro lado tenemos a Henry Giraud, que es un pensador estadounidense. Estos dos pensadores, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral en temas sobre democracia, me han dado como algunas llaves para pensar que podrían hacer una buena contribución para Bolivia. En ese escenario, entonces, el artículo lo que hace en cierta medida es exponer los principios en los cuales estos autores contribuyen a fortalecer una ciudadanía crítica, reflexiva en los jóvenes. Bien, entonces el método que utilicé para este estudio fue un método analítico hermenéutico. Es decir, me permitió a través de este método examinar las fuentes de estos autores, reflexionar sobre los presupuestos que tienen, visualizar cómo estos autores pueden ofrecernos ciertos principios para fortalecer la democracia que vivimos. En ese escenario, por lo tanto, esta metodología que hemos usado, que es una metodología hermenéutica, la hermenéutica como método, y ustedes seguramente que estudian comunicación lo saben mejor que yo, ¿no? La hermenéutica permite, en este caso al investigador, estudiar un fenómeno o un texto y sobre todo ubicarlo en el contexto. Y a partir de ese contexto, ¿no?, establecer sus lineamientos, en este caso sus principios, y establecer de él, ¿no?, extraer de él un conjunto de categorías que puedan servirnos como lentes para proyectar o proponer un tipo de educación renovada. Ahora, en ese escenario, ya revisando los textos de estos autores, he encontrado que estos dos autores tienen muchos elementos en común, a pesar de que ni siquiera se han conocido. Uno en Alemania, que nace en 1927 y ya falleció en 2016, el profesor Klafki, y Henry Giraud, que está en Estados Unidos, que nació en 1948, ¿no?, y que todavía está vivo, pero nunca se han conocido. Pero resulta que estos dos autores tienen algo en común. Ellos creen que la educación tiene que ser una educación crítica y que cuando la educación es crítica, esta permite sobre todo que los estudiantes, los jóvenes, los adultos puedan, ¿no?, desarrollar una educación emancipadora. Ahora bien, lo interesante, hay muchas teorías críticas, ¿no?, pero lo interesante de esta teoría, de estos dos autores, por el cual yo llamo teoría crítica constructiva, es que no se quedan simplemente en la crítica, sino también dan otro pasito, complementan esto con la propuesta. Es decir, son autores que creen que es posible, a pesar de que la sociedad puede ser defectuosa, encontrar en ella cimientos para hacer un cambio, una transformación. Ahora bien, entre los principios que yo he encontrado en estos autores hay como 4, ¿no? Uno es la creencia de estos pensadores en un humanismo radical. Es decir, se concibe
que es posible, ¿no es cierto? A pesar de que hay hechos de inhumanidad, el ser humano, por su propia constitución humana, está desarrollado siempre, ¿no? Para ser más, es decir, en términos éticos y axiológicos, ¿no? Es decir, frente a una injusticia, nosotros, por ejemplo, nos indignamos. Y nos indignamos, ¿por qué? Porque prácticamente sentimos que nuestra humanidad, digamos, está siendo mellada. Por lo tanto, el humanismo radical reivindica, ¿no?, esa posibilidad. Segundo, el criterio de lo que llegaría a ser el principio de emancipación humana. Y este principio, me voy a concentrar solamente en este, el principio de emancipación quiere decir, y aquí lo interesante de la teoría crítica constructiva, es que concibe la emancipación en tres dimensiones: una emancipación individual, una emancipación social y una emancipación liberadora. La emancipación individual significa que todo ser humano tiene que ser capaz de desarrollar esas capacidades analíticas, como decía la primera expositora, ¿no? Capacidades analíticas, ser capaz de reflexionar, analizar los problemas de la sociedad. La segunda es la dimensión social de la emancipación, y la dimensión social de la emancipación significa que tenemos que ser capaces, dice, de evaluar las nuevas formas de dominación que existen. Es decir, que a pesar de que podemos vivir dentro de una sociedad, puede ser que el modelo en el que estamos viviendo, que nos han dicho que es emancipador, no lo sea. Y la tercera, que me ha parecido a mí brillante, es que el proceso emancipatorio tiene que ser liberador. Vale decir, que nosotros tenemos que pensar, ¿no?, cada uno de nosotros, pensar en nuestros esquemas mentales y ver y reconocer, tomar conciencia que también podemos ser dominadores. Por lo tanto, la emancipación es una llave potente que puede generar cambio. Es en esa línea, por lo tanto, para terminar, que el modelo crítico constructivo lo que nos dice es que si tenemos ciudadanos formados, críticos y reflexivos, vamos a poder ayudar a fortalecer esa democracia que está en crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Otro de los grandes aportes de esta nuestra revista Yachay que los invitamos a leer, sobre todo a los estudiantes aquí que se encuentran en materias de investigación, que tienen que empezar a generar reflexiones, espacios de investigación precisamente, pues tienen aquí dos grandes referentes, como son la revista Yachay y la revista Punto Cero, en las cuales se pueden apoyar. Vamos a abrir un pequeño espacio para dialogar con nuestro público. Si es que alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario que desee hacer para nuestros articulistas aquí en Testera. ¿Cuál consideran que ha sido el mayor desafío? Un poco tomando en cuenta que este año de por sí ya son las elecciones presidenciales, pero ya centrándonos en los artículos, ¿cuál consideran que ha sido el mayor desafío en cuestiones de metodología o de investigación? Bueno, creo que cada una de las investigaciones tiene su complejidad en la parte metodológica. Por mi parte, justamente como era una investigación de consumo cultural, creo que el mayor reto al que me he enfrentado era la muestra, porque tenía que ser una muestra representativa, pero al mismo tiempo tenía que ser con un conjunto de mujeres que me permitieran tener esa interacción directa con ellas, porque si bien sí suena bonito tener un grupo de cine con el que ver películas de animación, por otro lado, se iban abordando poco a poco temas un poco más complejos, un poco más privados, a los que muchas mujeres tal vez no me hubieran dejado ingresar si no hubiera tenido una elección bastante cuidadosa de mi muestra. Entonces, por mi parte, ha sido el muestreo, creo, que conseguir a esa cantidad de mujeres que quisieran ser partícipes de mis grupos focales y que también quisieran traer a sus mamás o a sus abuelitas. A diferencia de la primera ponente, que ha hecho un trabajo empírico, yo he hecho un trabajo documental, ¿no? Entonces, para mí, el gran desafío ha sido acceder a las fuentes, porque un autor no tiene traducción en español, así que he tenido que trabajar en lengua
alemana, ¿no? Y por el otro lado, Henry Giraud, a pesar de que hay varias traducciones al español, ha requerido, ¿no?, hacer una revisión minuciosa de sus fuentes, ¿no? Entonces, y eso también tiene su propia complejidad, ¿no? Sobre todo en relación a identificar las categorías. Entonces, también la metodología hermenéutica documental tiene sus procedimientos. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias a nuestros articulistas por la respuesta. Ahora quiero invitar al padre Manuel Hurtado, él es presidente de la Facultad de Teología y director precisamente de la revista Yachay, para que nos dirija unas palabras. Estimadas autoridades académicas y colegas todos, estudiantes presentes aquí y de manera especial a los articulistas que nos acompañan y los invitados especiales que veo que están por allí. Llegamos al cierre de esta tarde, que a mi modo de ver es profundamente significativa, porque está marcada por la presentación de las revistas Punto Cero y Yachay, Punto Cero en el número 49, Yachay en el número 80. Yo quisiera comenzar agradeciendo a todos quienes han hecho posible estas valiosas contribuciones académicas que hoy han enriquecido nuestro diálogo y han abierto, me parece de verdad, sinceramente, han abierto horizontes para nuevas preguntas y reflexiones interdisciplinarias. Dos revistas de dos áreas diferentes se encuentran en una presentación conjunta. Eso ya es un esfuerzo, no es la primera vez que lo hacemos, y eso ya viene siendo una práctica, y por eso yo creo que nos abre cada vez más horizontes. La revista Punto Cero, acercándose a su, si mis cuentas son correctas, ya me corregirán, a su 32º aniversario este año. Si comenzó el 93, según mis cuentas son 32 años. Se ha consolidado, ya lo ha dicho Grisel al inicio, como un espacio fundamental para el análisis crítico y la reflexión profunda en los ámbitos de la comunicación, la cultura y las ciencias sociales. Los artículos que se han presentado en esta edición reflejan claramente la misión de la revista. ¿Cuál es la misión de la revista a mi modo de ver? Es abrir conversaciones necesarias sobre fenómenos contemporáneos desde perspectivas diversas y críticas. Temas como la resignificación cultural transgeneracional, las dinámicas de género en espacios universitarios, la memoria y la identidad en contextos legislativos, la inteligencia artificial en la educación y la comunicación política en la era digital. Revelan todo eso, revela la riqueza de un campo de estudio profundamente vinculado con la construcción ética en la sociedad. Por otro lado, la revista Yachay nos interpela con urgencia sobre la crisis ecológica, invitándonos desde una perspectiva filosófica, bíblica y teológica a una profunda conversión ecológica y también a una conversión espiritual. El llamado a cuidar nuestra casa común no es meramente una propuesta técnica o política, sino que es una invitación ética y espiritual profunda, en la que todos nosotros somos convocados a transformar nuestras prácticas cotidianas y comunitarias. La pedagogía crítica constructiva y la reflexión filosófica sobre la identidad y la hermenéutica contemporánea que encontramos en esta edición de Yachay amplían aún más la perspectiva interdisciplinar al proponer una educación para la democracia, lo que nos ha presentado Ramiro, y una reflexión sobre
¿Cómo queremos vivir en comunidad? Reconociéndonos como seres en relación y profundamente interdependientes. Estos encuentros entre comunicación social, entre la comunicación social, la filosofía y la teología representan un esfuerzo esencial para superar la fragmentación del saber. Lo que estamos haciendo hoy es intentar superar la fragmentación del saber, cada quien en su cantito. Es un esfuerzo para superar esta fragmentación del saber, promoviendo diálogos capaces de construir un conocimiento integral, profundamente comprometido con la justicia, la paz y la sostenibilidad. En este diálogo interdisciplinar, la comunicación social me parece que adquiere un rol fundamental como puente. Aquí están los estudiantes de comunicación social. Ahí me parece que hay un puente de la comunicación que conecta diferentes disciplinas como singular herramienta, la comunicación, para sensibilizar y movilizar a la sociedad hacia una acción ética y responsable. Esa es la tarea de los comunicadores, creo yo. Ya me corregirán ustedes que están aquí. En este sentido, recordamos, desde el punto de vista filosófico, recordamos al famoso filósofo ruso criado en Francia, Emmanuel Levinas, que nos invita a entender la comunicación como acto ético fundamental. La comunicación para este filósofo es un acto ético fundamental, donde el rostro del otro nos interpela y convoca a la responsabilidad infinita. Desde la teología, especialmente con las recientes exhortaciones del Papa Francisco, se nos recuerda la necesidad de una ecología integral que une el cuidado de la creación con la defensa de los más vulnerables. Ambas perspectivas, filosófica y teológica, encuentran en la comunicación social un canal imprescindible para sensibilizar, concienciar y movilizar a nuestras sociedades hacia acciones concretas y transformadoras. Al haber celebrado hace poquito, en una noche muy linda, los 35 años de la carrera de comunicación social aquí en la sede, y ahora al acercarnos a celebrar, no sé cuándo exactamente, los 32 años de la revista Punto Cero, y este nuevo número significativo de la revista Yachay, creo que renovamos nuestro compromiso con una comunicación ética y crítica, una reflexión filosófica y teológica profunda y una acción responsable y transformadora en nuestro entorno universitario y también social. Gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos y por contribuir con sus trabajos y reflexiones. Quiero agradecer particularmente al director de Punto Cero, el doctor Camilo Kunstek. Gracias, Camilo. Y también quiero agradecer especialmente a la editora de la revista Yachay, la doctora Aileen Fitzgerald, de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, junto con sus comités editoriales, sus comités de publicaciones, por esa infatigable labor, ese infatigable trabajo para conservar altos estándares de estas dos publicaciones. Realmente son dos revistas que están ubicadas bien arriba. Yo les animo a que sigamos adelante en este diálogo fructífero y necesario, ahora mucho más enriquecido con la convivencia y imagino que ahora enriquecido también concretamente en el brindis a los que nos van a invitar próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Agradecemos a nuestros articulistas, a nuestras autoridades aquí presentes, a los estudiantes por habernos acompañado y que nos quede esa idea de
ser críticos, de tener un pensamiento crítico y de invitar siempre a la reflexión. Como decía aquel bastante antiguo pensador de la aún más antigua Persia, reflexionemos en nuestro corazón quién nos corresponde ser, para así poder ver con nuestros propios ojos, escuchar con nuestros propios oídos y así hablar desde el corazón. Los invitamos a nuestro vino de honor saliendo de este auditorio y pues tengan un muy buen resto de jornada. Hasta otra oportunidad.